Hola, bienvenido nuevamente. Hoy estoy aquí porque quiero abordar un poco más sobre el tema de la cultura organizacional positiva. Esto es debido a que mucha gente no tiene claro exactamente a lo que me refiero con ello. Y esto es básicamente, no importa qué tan grande, qué tan pequeña sea tu empresa, en realidad esto nos habla de ¿cómo llevas tú tu empresa? ¿Tienes claro los sistemas? ¿Tienes claro lo que la gente tiene que hacer? Y te voy a poner un ejemplo muy claro que eso lo pudimos ver en una de las empresas en las que me tocó trabajar muy de la mano. En esta empresa veíamos cómo había mucha rotación de personal. Es por ello que cuando nos preguntan, ¿qué crees que es lo que está pasando? Nos metemos a investigar, estamos revisando básicamente todos sus procesos. eh, en un inicio dijimos, bueno, es posible que tengas un problema en cuanto a recursos humanos, en contratación, en el proceso de lo que tú estás contratando al personal, a lo mejor no estás contratando al personal adecuado. Entonces, es muy probable que es por eso que tengas tu rotación de personal tan variada. ¿Cuál es la sorpresa? Que nos dimos cuenta que a la hora de ver qué es lo que pasaba con los empleados o por qué, o cuando se empieza a auditar esta área, nos dimos cuenta que los empleados se sentían hasta cierto punto muy desmotivados, donde todos querían mandar, donde nadie quería hacer nada, donde todos tenían que hacer todo y a la vez nadie hacía nada porque no era responsable de nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? No tenían una cultura organizacional fija, no tenían claros los procesos a la hora de la contratación. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A la hora de la contratación, a la secretaria se le decía, tú vas a ser la secretaria, tú vas a ser la asistente, pero a la vez vas a ayudar al gerente y vas a ayudar si te piden allá. Entonces, no tenía un área. Entonces, sí tenía su trabajo y luego si llegaba otro y entonces el otro le preguntaba y entonces el otro le exigía y entonces sí, o sea, no, o sea, tengo 10 jefes, no tengo uno. Eso fue uno de los graves problemas que, bueno, cuando estuvimos revisando esta área, en este caso en específico, bueno, pudimos establecer metodologías y sobre todo a los empleados, poderlos tener en paz, o sea, darles ok, ahora sí, o sea, no hay nada que no te voy a cumplir porque, bueno, porque no sé qué hacer. No, no, aquí tienes tu manual, te voy a dar tu entrenamiento adecuado, porque efectivamente no tenían un entrenamiento adecuado, entonces se les dio el entrenamiento adecuado y en base a eso, bueno, empezaron ya a establecerse normas, ¿ok? En las primeras, ok, no hay problemas, no hay consecuencias, pero ya una vez implementado y si hay consecuencias, entonces, bueno, si hay errores, entonces ya hay consecuencias, ¿no? Pero ya queda claro, ¿sabes qué? Tu jefe directo va a ser tal, tú tienes que entregar tal, tus deberes van a ser tal, tu área de trabajo es esta y ok, ya queda específico. Tú tienes que hacer esto, el supervisor tiene que hacer esto, quién tiene que dar y bueno, todo esto cambió. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que se refiere con la cultura organizacional positiva. Además, bueno, que esto fomenta la confianza, el respeto y la colaboración, ¿no? A la hora de nosotros tener como esta parte tan establecida, cambia todo. Entonces, bueno, ese es un tip. Ahora, una parte negativa que también les puedo decir de ello, que igual, como en otro ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si esta cultura, estamos hablando en general, ¿no? No hay reglas, no hay nada como empresa. Los empleados, en esta parte negativa es, como les dije al principio, todos son responsables de todo y nadie es responsable de nada. Entonces, cuando existe algo, ¿a quién le vas a exigir? ¿A quién vas a castigar? ¿A quién vas a regañar? ¿A quién le vas a exigir? Entonces, esta parte de la exigencia no hay a quién.
Entonces, pero a la vez, pues digo, también ahí entre que se sienten perdidos y no, ahí hay cierto dilema, ¿me entienden? Entonces, bueno, también hay que cuidar mucho eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al no tener claro este proceso, no puedes regañar, no puedes decir, no puedes implementar, no puedes revisar, no puedes checar dónde quedó el proceso, ¿no? A diferencia de que, ok, si tenemos un organigrama en donde es tu jefe y entonces baja y la responsabilidad y entonces, ok, te vas con la cadenita y dices, ¿dónde fue el problema? Pero así es que fue fulanito, es que fue sultanito. No tienes una claridad en cuanto a quién fue el responsable de todo ello. Entonces, esto es muy importante que tengamos en claro, porque si no está en claro, no hay consecuencias y aparte tu personal se te puede fastidiar muchísimo. Otra de las cuestiones que también hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, al no tener nada en concreto, entonces estos castigos, por ejemplo, uno te falta 10 veces y no pasa nada, todos cubren a los demás. Eh, y entonces se cubre. Pero entonces ya llega y entonces el que siempre está, pues siempre está el responsable, el que nunca falta, el que siempre está ahí, siempre se le carga la mano. Entonces ahí es donde uno dice, hey, si no está claro, siempre se le va a cargar la mano al más responsable. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque si hay una manzana podrida, te va a podrir a los demás. Esa es la primera. La otra cuestión, si tienes un buen elemento, se va a cansar. Se va a cansar de que esa manzana que ya sabe que hace lo que quiere, que no llega, que llega tarde, que nunca hay consecuencias, que no le dice nada, pero él a su vez pues se le cambia, se le carga la chamba, o sea, tiene trabajo de más, tiene que cubrirse, tiene que quedar de más, pero en general a otra persona no pasa nada, no hay consecuencias. Entonces, ese elemento, que es un buen elemento, se te va a cansar. Indiscutiblemente, en lo que pudimos revisar, por ejemplo, en este caso con estas empresas, eso es lo que le pasó. A esta empresa perdió muy buenos elementos, perdió excelentes elementos y todo por no tener un proceso adecuado en donde a las personas que no estaban cumpliendo se les hubiera una consecuencia y viceversa, ¿no? Oye, si tú estás cumpliendo, tienes algo, algún bono, algo, ¿no? Que esto es lo que se implementó después, ¿no? Ahora sí, esas son las reglas, ya están establecidas, ya está muy claro. ¿Tienes alguna duda? ¿No tienes alguna duda? Perfecto. Para todos es igual. Quien falle, hay consecuencias. Entonces, ahora sí lo tienen claro, ahora sí hay consecuencias, ahora sí, sí. Si cumples, entonces bien, se te reconocerá y si no, estarán las consecuencias. Entonces, gracias a eso no puedo decir se eliminó, pero la verdad es que hubo un decremento, una estabilidad, se estabilizó y el problema definitivamente no era en cuanto al talento, ¿no? A la contratación, sino que en realidad fue el proceso. Entonces, ese es un ejemplo muy claro, muy técnico de todo lo que puede significar una buena organización, una cultura organizacional donde se tenga claro, no importa que sea muy pequeña tu empresa, si vas empezando, créeme que es el mejor momento, porque si va escalando, ahí es donde tienes el problema, porque después llegas, inicias, a lo mejor muchas de las veces, ¿no? ¿Cómo se inicia? Es uno solo, dos solo, somos dos, y entonces los dos hacemos todo, o los tres, o se van uniendo, y entonces no se van estableciendo claramente lo que son las actividades y todo eso. No se detiene uno a pensar, no se detiene uno a planearlo, a establecerlo. Entonces, es importante que lo tengamos.
Así que se los dejo para que lo chequen, para que lo piensen, para que lo revisen si en dado caso tienen alguna duda o creen que ustedes están cayendo en alguno de estos tipos, en estos errores que hacen pues, todo y a la hora de la hora no hacemos nada. Entonces hay que revisar eso. Si estás teniendo bastante rotación de personal, también se puede deber a algún motivo como estos. Así que, bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Y cualquier duda, no se olviden de compartir, de darle like. Y en su caso, si tienes duda, pues mándame un mensajito. Podemos ayudarte.